Hola a todos, bienvenidos al canal PJ Educa. Hoy nuevamente en el canal, después de algunos meses de ausencia por cuestiones personales, no he podido estar con ustedes. Hoy iniciamos con el tema Normas APA, citas y referencias relacionado a las tesis. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Dentro de los puntos que abordaremos están las normas APA sobre tesis de grado, tesis de maestría y tesis de doctorado. Dentro de las normas APA se establecen, en cuanto a las tesis que consultamos, cuál es la forma correcta de estructurar o de establecer el formato bajo las normas APA en su séptima edición. Cuando trabajamos con nuestras tesis de grado dentro de las universidades, sean estas de pregrado o posgrado, siempre consultamos en las fuentes de los repositorios institucionales o también en la web. Y encontramos tesis que nos permiten documentar nuestros trabajos de titulación. Muchas veces estos estilos nos dan la pauta de cómo hacerlo. Sin embargo, cuando consultamos estas fuentes, en el momento que nosotros colocamos esas fuentes o referencias bibliográficas en nuestros trabajos de titulación, lo hacemos muy similar a las consultas hacia las bases de datos donde existen artículos y no es lo correcto. Hoy veremos cómo estas fuentes consultadas, sean de grado o posgrado en su nivel de maestría y doctorado, deben ser estructuradas dentro de nuestros trabajos de titulación. A continuación vamos a ver 3 formas de hacerlo. La primera es tesis no publicada o tesis impresas. ¿Qué es lo que establece las normas APA en su séptima edición relacionado a este tipo de estructura? Las tesis no publicadas son tesis que están impresas en las bibliotecas. Muchas veces son tesis muy interesantes, son fuentes fidedignas relacionados al tema de investigación que estamos revisando. Por lo tanto, requiere ser colocada como una fuente dentro de nuestros trabajos de titulación. En este caso, como no están en línea y lo hemos consultado, esta sería la forma correcta de colocarlo dentro de las referencias bibliográficas. En la parte de color rojo está el formato que nos permite a nosotros darnos la pauta de cómo debemos referenciar en nuestros trabajos de titulación o de investigación este tipo de fuentes consultadas. Las tesis de pregrado, cuando están impresas o están en las bibliotecas, estas deben ser colocadas en este formato. El autor, miren, aquí es muy similar a las fuentes, ya sea un artículo, un libro, etc. Empieza el apellido, la inicial del autor, el año, el título de la tesis, no hay punto, fíjense bien, el título de la tesis en cursiva, entre corchetes, la tesis de grado no publicada. Esta es una palabra clave que debe estar, o una frase que debe estar colocada dentro de la fuente. Punto seguido, el nombre de la institución académica. Como en forma de ejemplo, hemos colocado esta referencia, donde está el autor, sus iniciales, el año, el título de la tesis, y en la parte entre corchetes estamos colocando tesis de grado no publicada. Eso nos da la pauta que es una tesis impresa y no está en la web. Seguidamente colocamos Universidad Católica del Perú, que es la institución académica, y terminamos con la fuente. Esta referencia nos arroja este tipo de cita. ¿Qué cita es? En mi canal hay un video relacionado a las citas parentéticas y citas narrativas. Esta que estamos viendo aquí es una cita parentética, donde está el autor, el apellido del autor y el año. Obviamente, esta cita puede estar en la parte inicial de la frase o del párrafo, en la parte intermedia o al final del párrafo o la frase. Seguidamente, obviamente, si va al final, se coloca punto aparte. Esto es en cuanto a una tesis de pregrado que no ha sido publicada y solamente está impresa en las bibliotecas.
En cuanto a la maestría, una tesis consultada de nivel de maestría es muy similar. Lo único que va a cambiar es en la parte de la tesis de maestría no publicada. En el otro caso era tesis de grado no publicada. ¿Sí? Voy a retroceder y aquí están viendo tesis de grado no publicada. Esa es la única diferencia con la primera en cuanto a la tesis de maestría. Todo lo demás es muy similar. El título de la tesis va en cursiva y únicamente tesis de grado o tesis de maestría no publicada, eso sería la única diferencia. Todo lo más es similar. Vamos a las tesis de doctorado de la misma manera. Lo único que va a cambiar es tesis de doctorado no publicado. ¿Sí? En todo caso, la única palabra que cambia es de grado, maestría y doctorado. Es muy fácil en ese caso recordar cómo debemos referenciar una fuente de este tipo, ¿no? De una tesis consultada. Seguidamente vamos a revisar esta segunda forma de cómo debemos referenciar cuando una tesis es recuperada de una base de datos en línea. Por ejemplo, un repositorio institucional. Vamos a ver. En una tesis de grado, ¿no? Cuando consultamos una tesis de grado, vamos a ir recordando las tesis no publicadas. Empieza con el apellido, es muy similar, la inicial del autor, el año, el título de la tesis en cursiva, entre corchetes, tesis de grado, ¿sí? Ya no va, simplemente va tesis de grado, es el nivel grado, coma, nombre de la institución que otorgó el título, cerramos corchetes, punto y nombre de la base de datos donde estamos consultando. Sí, esto es en línea, recuerden la diferencia. ¿Cuál sería el ejemplo? ¿Cómo nosotros debemos referenciar dentro de nuestros trabajos si hemos consultado este tipo de fuente? Ponemos el autor, el apellido del autor, la inicial, el año, el título de la tesis y entre corchetes aquí cambia, ¿no? Tesis de grado, coma, ¿de qué universidad? Universidad Técnica Particular de Loja, cerramos corchetes, punto y colocamos el nombre del repositorio. ¿Cuál es este nombre del repositorio en donde está alojado este recurso o este trabajo de tesis que hemos consultado? Se llama Repositorio Institucional RIA UTPL. Colocamos punto y hemos terminado con la referencia relacionada a tesis en línea consultadas de nivel de grado. La cita parentética dentro del texto de nuestro trabajo sería QISPE, 2020. Y la ubicación, ustedes ya saben, si va al inicio, va en la parte intermedia del párrafo o al final. Veamos en el siguiente nivel de tesis, que si hemos consultado una tesis de maestría, pues el formato, como ustedes ven, es muy similar. Lo único que cambia aquí es tesis de maestría. ¿Sí? Esa es la única diferencia en relación a la primera. Entonces va a ser muy sencillo recordar esta forma también. Tesis de maestría, va el nombre de la institución y el nombre de la base de datos. Colocamos, no olvidar, el título de la tesis siempre va en cursiva. Tesis de maestría, la universidad que otorgó el título y el repositorio en donde está alojado esta fuente consultada. Como ustedes ven, aquí no hay enlace, no hay URL, ojo. Se coloca únicamente el nombre del repositorio, la fuente denominado repositorio de la institución o institucional o de la universidad en donde está alojado pues este trabajo o esta tesis de maestría consultada, ojo, porque ustedes pueden estar elaborando su tesis de grado, su tesis de maestría, su tesis de doctorado, pero si recurrimos no solamente a artículos, a consultar artículos o consultar libros
de mercado, también consultamos tesis de nivel de grado, de posgrado, a nivel de maestría o doctorado, pues esta es la forma de referenciar dentro de nuestras tesis que estamos elaborando. ¿Cómo colocamos las citas? Aquí he colocado solo una cita parentética, más adelante van a ver la narrativa, pues es de la misma manera, va el apellido del autor y el año en el que fue indexado en la base de datos, en este caso en el grado que se desarrolló esta tesis, ¿no? Cuando la persona defendió, ¿no? Esta persona que es de apellido Garibay, pues defendió esta tesis en el año 2020. ¿Cuál es la forma de citar? Perdón, voy a retroceder. La tesis de doctorado. En una tesis de doctorado es lo mismo. Como les vuelvo a repetir, solamente cambia en tesis de doctorado. Todo lo demás es lo mismo. Está el título, está el nombre de la institución que otorgó el título y el nombre de la base de datos en donde está colocada el trabajo, pues, de la tesis doctoral. Este es un ejemplo para que se puedan guiar. El apellido del autor, la inicial, el año, el título, la tesis de doctorado y la universidad que lo otorgó y el repositorio en donde está esa tesis de doctorado alojado, ¿no? Está registrado. Las universidades en el mundo tienen siempre sus repositorios que son de acceso abierto para que puedan ser consultados por cualquier persona. Esta es la cita. Miren, la cita no cambia, ¿sí? Sea cual sea la fuente consultada, siempre va a estar el apellido del autor y el año. Seguimos. Esta es la tercera forma de cómo una fuente de tipo tesis ha sido consultada. En este caso, la tesis es de un archivo o de una website. Ha sido recuperada, ya sea de un archivo de la universidad o de un sitio web personal. Recuerden que en la anterior solamente estaba el nombre del repositorio en donde está esa fuente. Ahora vamos a consultarlo desde un sitio web de una institución o también de un sitio web personal. ¿Cómo debemos referenciar una tesis de grado cuando es consultado de estos lugares, ¿no? De un sitio personal o de un sitio web institucional? Pues aquí en las tesis de grado el formato es también similar. Viene el apellido, el año, el título de la tesis, entre corchetes la tesis de grado, el nombre de la institución que otorgó el título. Miren, es muy similar al anterior que vimos. Hasta ahí es igual, ¿no? Luego viene punto seguido y aquí sí viene la URL, el enlace web, ¿no? La URL del archivo de la universidad o de la website personal. Entonces, miren, aquí está la referencia, está el título de la tesis, perdón, aquí después del año me ha faltado un puntito, desde el 2021 falta un punto. Luego viene tesis de grado, Universidad Nacional de Colombia, es la institución que otorgó el título. Y luego viene la URL del archivo, en este caso del repositorio, ¿no? Entonces aquí está el repositorio, el enlace web. Con esto estamos terminando con la referencia y ahora sí vamos a ver las dos formas de citación que tiene esta fuente. Enciso, 2021, esta es una cita parentética, y enciso fuera del paréntesis es una cita narrativa. Esto ya lo he explicado en mi canal, en un video, por qué el apellido del autor está fuera del paréntesis. Por favor, revisar ese video. En cuanto a una maestría, pues es similar. Aquí también lo que cambia es simplemente que es una tesis de maestría,
¿sí? Primero va el nivel de la maestría, en este caso el nivel de, digamos, de titulación que están sacando o que está obteniendo esta persona, y luego viene la universidad que otorgó el título, cierran en corchetes y ponemos la URL. Y la cita parentética es de esta forma que estamos viendo, Saldaña 2021, y la narrativa Saldaña va fuera del paréntesis. Como ustedes ven, pues he querido colocar los tres tipos de fuentes que consultan permanentemente las personas que investigan, pero deben recordar que en esta parte que dice tesis de maestría, allí es donde va a cambiar el formato. Va a ser tesis de grado, tesis de maestría o tesis de doctorado. Vamos a ver la siguiente y la última que es, y aquí está la diferencia que les estaba explicando. Tesis de doctorado. Nombre de la institución y la URL de la universidad o la website personal, ¿no? Siempre hay personas que colocan sus trabajos de tesis en sus páginas personales. Quizás accedemos a una página personal y ahí está el trabajo de tesis, lo descargamos, lo revisamos y vemos que sí nos puede servir como una fuente consultada, pues en ese caso debemos volver a esa página y esta es la forma correcta de citar. Están viendo que lo único que ha cambiado es en esta parte, ¿no? Todo lo demás, digamos, en sus tres formas es similar. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.